Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan. Sígueme, conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. El título dado aquí es Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, ¿ya llegaron? Comenzando en el versículo 1, nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 nos dice estas cosas. Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Favor de tomar asiento. Yo soy la vid verdadera. En años pasados me recuerdo que escalábamos muchas de las montañas alrededor de nosotros. Y me recordé de una historia que en realidad me hizo pensar de lo que estamos viendo aquí. Y quiero que entiendan esto. El fruto en nuestra vida es el índice del carácter. Se revela el carácter a través del fruto. Si no hay fruto, en realidad se ve la condición espiritual en que nos encontramos. Ahora, había unos alpinistas que escalaban montañas y ellos comenzaron a notar que cada vez que escalaban una montaña, notaban diferentes frutos a diferentes alturas. A la base de todas las montañas existían flores y varios tipos de fruto. A la próxima altura había menos, pero existía fruto de ese templado. Y al nivel más alto solo existía el fruto que podía soportar la altura y el clima. Y ellos, fíjate, aprendieron con tiempo reconocer a qué nivel iban, simplemente en reconocer el fruto que existía. Y el fruto que es producido en nuestras vidas revela la relación que tenemos con Dios. La palabra de Dios nos dice, los conoceréis por el fruto en sus vidas. Los conoceréis. Y es que nosotros, muchos dicen, no, es que me estás juzgando. No. Mira, el fruto o la falta de fruto en tu vida. Y es lo que se enfoca aquí. En el capítulo 14 que acabamos de estudiar, vimos la promesa del Espíritu Santo. Jesús ahora cambia el tema aquí. Ahora nos comienza a enseñar acerca de relaciones. Relaciones que tenemos, que debemos de tener. Primero, vemos aquí, los discípulos con Jesús, es el versículo 1 al 11. Una relación, la relación que tenemos con el Señor. El segundo punto son los discípulos con los discípulos, la relación que debemos de tener entre nosotros como creyentes, los que siguen al Señor. El tercer punto son los discípulos con el mundo. Versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Ahora, tenemos que ver este pasaje hoy en día, en realidad, como los discípulos
deben o debemos de tener una relación con nuestro Señor Jesús. Los que son cristianos y los que piensan que son cristianos es algo diferente. Todo eso se revela aquí. Y quiero que entiendan que hemos llegado también a la séptima declaración de yo soy. El versículo 1 en la primera parte nos dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera. El versículo 5 nos dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, absolutamente nada. Entonces, vimos cómo se va a desarrollar el capítulo, pero aquí vemos los 3 puntos de esta mañana. Primero, el primer punto, la alegoría, versículo 1 al 5. Segundo punto, permanecéis, versículos 6 al 7. Aplicación es el versículo 8 al 11. Comenzando con el primer punto, alegoría. Dice el versículo 1 una vez más, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Tenemos que tomar en cuenta el contexto en que Jesús presenta esta alegoría y también con quién Jesús está hablando. Jesús, si recuerda, había estado hablando, platicando, discipulando, enseñando a sus discípulos antes de irse de ellos, antes de irse a la cruz. Y si recuerdan, ellos habían caminado a este punto con el Señor Jesús, como eso ya de un poco más de 3 años, casi los 3 años y medio, y han puesto su confianza en el Señor Jesús. Ellos han creído en Él. Jesús les ha dado palabras de confort. Y ahora les sigue dando sus últimas palabras a ellos. Si regresamos al capítulo 14, fíjate cómo estaban ahí en el aposento alto. El versículo 31 del capítulo 14 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Invitando a sus discípulos a irse de allí, discipulándolos. Y podemos decir que habían pasado un tiempo privado, tiempo de instrucción privada. Y había llegado el tiempo que les dijo, levantaos, vámonos de aquí. Es aquí, entrando a este capítulo, que les cambia el tema, también el lugar. Y declara, yo soy la vid verdadera. Yo soy, declarando, afirmando su deidad, que Él es Dios. El mismo yo soy del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, así dirás. Yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. Y aquí llegamos, como les dije, a la séptima declaración de yo soy. La primera, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. La segunda, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Y aquí vemos que declara y dice, yo soy la vid verdadera. Lo dice en el versículo 1 y 5. Ahora quiero que entiendan, hay 3 aspectos en que la vid es usada en las Escrituras. El primer aspecto es en el pasado. La vid como Israel, tanto como Israel como una nación. En Isaías 5:7 nos dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y aquí clamor. Entonces vemos que en el pasado la vid
es Israel, como una nación. Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y qué buena pregunta hace. Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundantemente fruto para sí mismo. Para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó. También los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Entonces todo este contexto aquí, quiero que entiendan, es en lo negativo. La referencia a la vid, tanto como Israel. En todo caso, que Israel es usado como un ejemplo de la vid, pero es como decir que el fruto que salió de ahí es amargado. No es bueno. El ejemplo de Israel, siendo una vid, como les dije, es algo negativo. El fruto que ha producido no sirve. No sirve. Ahora, el segundo aspecto es en el futuro. La vid como el mundo que Dios juzgará en Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 18 al 20, nos dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendima los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces vemos otro contraste y otro ejemplo de la vid. Pero aquí Jesús, cuando Él dice: yo soy la vid verdadera, genuino, original, diciendo que Él no es falso, no está imitando, no es imitador, pero Él es el verdadero. Los otros fueron falsos, no es la verdad, no es lo verdadero, está diciendo. Juan 1:9, aquella luz verdadera, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es el verdadero pan, el pan del cielo. Entonces, cuando Él dice y declara: yo soy la vid verdadera, Él está diciendo que Israel tenía un defecto. Israel tenía un defecto, que no eran perfectos como ellos mismos pensaban de sí mismos. Ellos solo eran un ejemplo de la verdadera vid. Y ellos fueron un mal ejemplo porque, si recuerdan, producieron ¿qué? Malo fruto. El fruto no era bueno. Uvas amargas. ¿Por qué? Porque se pusieron la vista en sí mismos. A través de su religión, en vez de ser el ejemplo y poner su vista sobre Dios. Ellos, Israel, se conformaban con un sustituto, podemos decir. Y entiende esto, el sustituto para el mundo es la religión. Es falso, no es la vid verdadera. Pero es falso. ¿Por qué? Porque la religión te dice: puedes llegar a Dios de esta manera. Todos los caminos llegan hacia Dios. No a salvación. Al trono de juicio, sí llegan a Dios a esa manera. Pero no como ellos nos quieren pintar ese cuadro. ¿Por qué? Porque este es un sustituto. No es la verdad. Es solo Jesús, y ya lo declaró, que Él es el camino, el único camino. Solo Jesús que produce el buen fruto en nuestras vidas. El fruto que Dios, el Padre, desea en nuestras vidas. Fíjate, los judíos se detenían del Antiguo Testamento pensando que ellos son la vid. Pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera.
No te detengas de tu religión. La religión no es genuina. Pero Jesús dice, yo soy genuino. Yo soy el verdadero. Es lo que está proclamando aquí. Y lo dice, y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, si recuerdan, el Padre es el dueño. El Padre es el dueño, pero aquí lo vemos que Él es el labrador. Él es el que cultiva, el que planta, riega y el que poda. Ahora, podemos entender de esto que nuestras vidas en realidad son como un jardín. Dios es el granjero. Es su trabajo, fíjate, nutrir, criar, cultivar, protegernos. Aún nos permite florecer y al fin es producir fruto. Si comienzas a ver, los árboles ahorita ya comienzan a brotar. Van a florecer. Esa flor se va a convertir en fruto. Y es el cuadro que nos está pintando. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? ¿Para que lleve qué? Más fruto. Fíjate, todo pámpano que en mí. ¿Quién son los pámpanos? Todo aquel que ha recibido a Jesús, los que son salvos, el creyente. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Con quién está hablando el Señor Jesús? No está hablando con el incrédulo, está hablando con el creyente, está hablando con sus discípulos. Vimos que les dijo, hay que salir, vámonos de aquí. Instrucción privada, ahí van y les trae esta enseñanza. No es la religión, no es una ceremonia, no es porque te haces parte de un grupo. Somos parte de Él en cuanto lo recibimos en el momento que creemos. Nos arrepentimos y creemos. Señor, perdóname porque soy un pecador. Yo creo que tú eres el único camino. Yo creo que tú eres la verdad. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Fuiste enterrado y has resucitado. Y ahora la juntura o el pegamento, podemos decir, la palabra de Dios dice que es el sello, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y te voy a decir, solo existen dos lugares en que puede estar una persona. Puedes estar en Cristo Jesús o estás afuera de Cristo Jesús. No hay un entremedio. No hay decir, ay, pues mañana. No, ¿estás en Cristo Jesús o estás afuera de Cristo Jesús? No hay tercera opción aquí. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra, tenemos que nacer de nuevo. Y fíjate, es saber y poder dar la dirección a tu residencia. Soy ciudadano ¿de dónde? Del cielo. Jesús acaba de declarar en el capítulo 14, voy a preparar un lugar por vosotros. Hablando del cielo. Si estás en Cristo Jesús, puedes dar instrucciones y a dónde es tu residencia. Tanto como cuando vamos a México. En México no usan ni letrero. No, pues ahí pasas la montaña, le das a la derecha y a la izquierda. Ahí va a estar el piri, la tiendita y ahí te fijas. Cuando llegues ahí, ya llegaste. Es lo mismo. Para el creyente es tan sencillo así dar direcciones. Cristo murió por tus pecados. Es las instrucciones. Es como llegamos a el único camino. A través del Señor Jesús. Pero fíjate. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y aquí le traigo atención
no lleva fruto. No lleva fruto. Entonces vemos que hay dos tipos de pámpanos. Una vez más, el que está en Cristo Jesús y el que no está en Cristo Jesús. Vemos que hay el que existe que no lleva fruto. Esto es de lo que el pasaje nos está explicando aquí. Como cristianos, si somos verdaderos cristianos, vamos a producir fruto. Va a haber fruto en nuestra vida. Fruto, fíjate, es usado 6 veces en 8 versículos. Y tenemos que notar los diferentes niveles de fructífero, podemos decir. Fíjate el versículo 2, en la tercera parte del versículo 2, dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 5 en la tercera parte dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate, este es el mero propósito de los pámpanos que permanecen en la vid. Para poder producir fruto y no nomás fruto, pero más fruto. Si estás en Cristo Jesús, vas a producir fruto. ¿Por qué? Porque estás conectado a la vid. No hay opción en esto. Es el proceso natural, es lo que va a pasar. Porque estás conectado a la vid. Pero ahora pregunto, ¿qué es fruto? ¿Qué es fruto? No, pues naranjas, manzanas, ¿no? Claro, sandía. Fruto, carácter. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, fíjate, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que se va a producir, el carácter que se va a producir en nuestras vidas si estamos en Cristo Jesús. Fruto, sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Wow! ¿No? Les he dicho, ¿quieres ver dónde estás? Saca el martillo y pon el dedo gordo. A ver qué sale de la boca. Fruto, ayudando. Fruto, ayudando. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjate, entonces, en ayudando, estamos poniendo a nuestra cuenta. Conversos, reproducirnos en tener nuevos creyentes. Juan 4, 35 al 36. ¿No decéis vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Fíjate, el interés en el perdido, querer compartir, el fruto que abunde de vuestra cuenta, hablar, proclamar, el fruto que debe de resaltar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, cristiano! Que alguien te diga, ay, yo ni siquiera sabía que eras cristiano. ¡Wow! ¿Ese es el fruto en tu vida? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a perder su salvación? No, eso es falso. Esa enseñanza es falsa. Él está hablando de reproducir fruto.
Si el pámpano es verdadero, ya establecimos que va a producir fruto. Y si no produce fruto, entonces no es genuino. No es genuino. Los que no producen fruto no pueden ser verdaderos discípulos de Jesús. Él ya nos enseñó de estar seguros, ¿no? En Él. De estar seguros en el Señor. Juan 10, 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie. ¿Qué es nadie? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Fíjate, se va a revelar que no son de nosotros. No son creyentes. No son verdaderos creyentes, no son los pámpanos que están detenidos de la vid. Y si recuerdan que el Padre acaba de ¿qué? Remover a Judas Iscariote para que pudieran establecer la Santa Cena. Se removió el incrédulo. Y esto acaba de pasar unas horas antes. Es el Padre que remueve a los que no son verdaderos creyentes, a los que no son cristianos. Y aquí lo dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pueden clamar, pueden decir todo lo que quieran. Hasta pueden, fíjate, ser parte del ministerio. Pero si son como los pámpanos que no producen fruto, te voy a decir, lo único que están haciendo esos pámpanos, le chupan toda la energía del resto de la vid. Y qué cansancio es esto. Porque hay personas que no están salvas, pero aún son religiosos, aún en nuestra propia iglesia. ¿Hay fruto? ¿Se ve ese fruto? Porque dice aquí, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces es el cristiano que produce fruto. Dios lo poda, lo limpia, lo corta. Es lo que hago con mi naranjo. Es lo que hago con los árboles de fruto en mi casa. Para que vayan a producir más fruto. Cada año. Después de la cosecha, el labrador viene y poda la vid. Le remueve las hojas que están muertas, lo muerto y lo seco. Y esto es necesario ¿para qué? Para que la vid siga creciendo y siga produciendo fruto. Es lo que debe de pasar. En ponerlo en aplicación hacia nosotros para entender, nosotros tenemos muchos malos hábitos. Podemos decir cosas que están muertas y secas en nuestras vidas. Que el labrador, Dios, tiene que podar, tiene que cortar esas cosas de nuestras vidas. Estamos convertidos, pero estamos consagrados. Por eso corta esas cosas. Para poder usarnos, para producir más fruto.
Dios tiene que remover todo lo que es dañoso para nosotros. Y te voy a decir, esto incluye prioridades. Porque hay veces tenemos las prioridades equivocadas. Ponemos otras cosas antes que Dios. Prioridades malas. Malos hábitos. Lo voy a decir de esta manera. Disque amigos. Porque el verdadero amigo te va a hablar la verdad. El verdadero amigo te va a lastimar porque te habla la verdad. El verdadero amigo va a causar que tu relación con Cristo esté más profunda. No, pero es que son mis compadres, no, es la comadre. No. Están causando que crezcas más cerca al Señor o que te alejes del Señor. Hay veces va a cortar esas relaciones, porque son relaciones impropias. No, pero es que ha sido mi comadre. Estas cosas que tiene que cortar no son de beneficio para nuestra relación con Dios. Las cosas dañosas que no permiten que produzcamos fruto en nuestras vidas, las va a cortar. Y te puedo decir ahorita, yo sé que estás pensando en alguien. Has identificado ciertas personas en tu vida. Pero te voy a preguntar ahorita, ¿qué vas a hacer con eso? Porque yo no te estoy diciendo eso, es el Señor que te está revelando. ¿Qué áreas en tu vida tienes que cortar para que haya fruto en tu vida? Y luego dice, para que lleve más fruto. Esta es la razón que Dios nos poda para producir más fruto. Fíjate, 5 puntos. Primero, cuando nos poda, nos duele, pero produce más fruto. Él, Dios, ese es el segundo punto, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Tercer, podarnos es para nuestro beneficio. 4, nos poda porque nos ama. Es por qué nos poda. Porque nos ama. 5, nos poda para su gloria. Ahora pregunto, ¿cómo nos poda el Padre? Y hay veces, te voy a decir, simplemente es su palabra. Su palabra trae convicción y nos limpia. Otras veces, Él nos disciplina. Y claro que no nos gusta en el momento, pero recuerden lo que dice en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento que Dios nos poda, te voy a decir, el diablo viene, el enemigo, y nos dice, nos pregunta, ¿esto es amor? Quiere que haya duda. Dios no te ama, mira lo que te está permitiendo pasar. ¿Verdaderamente crees que Dios te ama? Pero tenemos que recordar que hay cosas en nuestras vidas que verdaderamente se tienen que ir. El pensar que ya llegué, estás mal. El pensar que, no, pues, ¿qué más? No hay nada. No, hay mucho. El Señor nos va a ayudar con eso. Pero te voy a decir, cuando Él lo hace, cuando Él nos está podando, cuando Él nos trae a disciplina, quiero que entiendas, no hay que quejarnos. Ay, pobre yo, ahí voy otra vez. Solamente yo. Te voy a decir, es mejor reconocer que estamos creciendo más cerca al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque nos está disciplinando. Porque nos está cortando. Nos está revelando esas áreas que va a cortar.
Te voy a decir, lastimosamente, muchos no reciben lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y hacen lo opuesto. Corren. Corren de la disciplina. ¿Corren de qué? Porque lo ven que ahí viene para cortar. No. Se alejan. Se molestan. Hacen excusas. Ponen pretextos. Hasta declaran que, no, pues es el pastor. El pastor no le caí bien. El liderazgo me removió. Es que no les caigo bien. Es Dios. Dios es el que trata con nosotros. El versículo 3, fíjate lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra. La palabra de Dios es lo que nuestro Señor usa para limpiarnos. La palabra es lo que nos enseña los pecados en nuestras vidas. Es para reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón y someternos a Él. La palabra de Dios revela estas cosas. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Primera de Pedro 1:22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjate, la palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar. Lo único. Es lo único que nos puede mantenernos limpios. Esta es la razón que le ponemos tanto énfasis en venir a la iglesia. No solo los domingos, los miércoles o los estudios bíblicos, pero es de venir. La importancia es porque estudiamos la palabra de Dios. Causa que veamos la condición en que estamos para poder arrepentirnos, pedir perdón. La palabra nos limpia. La palabra trae cambios a nuestras vidas. Trae cambios a nuestros matrimonios. Trae cambios en los corazones de los que están en rebelión contra Dios. La palabra de Dios. Ay, pero hermano, yo la puedo leer. Sí, léela por favor. Confirma lo que está diciendo. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí. Permaneced, fíjate, es usado 10 veces en estos versículos. Permaneced. Quiere decir estar en comunión a todo tiempo. Es lo que Dios espera de nosotros. No es una opción. Lo vemos en otras formas en las Escrituras. Sígueme. Obedeced mis mandamientos. Y dice yo en vosotros. La implicación aquí es que lo vayamos a permitir permanecer en nosotros. Está diciendo, permíteme vivir en ti. Es lo que nos está diciendo, permíteme vivir en ti. Fíjate, el cristiano tiene que permanecer en Jesús y Jesús tiene que permanecer en el cristiano. Esa es la relación que tenemos. Los dos tienen que funcionar juntos para producir fruto. Ahora, muchas veces, nos encontramos al cristiano que permanece en Jesús, pero no lo permite a Jesús permanecer en su vida. Es una relación, no es de doble. Detenemos a Dios en nuestra vida.
pero queremos seguir a Dios a nuestros términos. Fíjate, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos amáis. Fíjate. Nosotros nos debemos de amar unos a los otros, perdonarnos unos a los otros, ministrar a unos a los otros. Pero no podemos hacer ninguno de estos sin permanecer en Él y Él en nosotros. Y muchos le ponen ese pretexto. Ese es el religioso. Pues no, yo voy a la iglesia, yo hago esto, estoy yendo a los estudios, estoy yendo a esto, pero quieres permanecer en el Señor y me da gusto que lo estás haciendo, pero no permites que Él permanezca en ti. Esa es la gran diferencia. Muchas veces uno identifica y se rasca la cabeza, ¿por qué no hay fruto en mi vida? Es que no creo en el Señor. ¿Qué es lo que está? ¿Permanece Dios en tu vida? ¿Le has dado ese lugar? ¿O verdaderamente no crees en Él? El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús habla de la relación, la comunión que Él tiene con el cristiano. El que permanece en mí y yo en Él. El cristiano tiene que seguir en esta comunión. Y también Jesús tiene que ser permitido seguir en esta comunión. Este lleva mucho fruto. El proceso natural en permanecer y permitir que Él permanezca, ese cristiano va a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es natural que si el pámpano está separado de la vid, no puede hacer nada. No puede tener fruto. Sí, claro que puedes seguir funcionando, puedes tener una familia, puedes tener un buen trabajo, puedes ser muy activo y hasta activo como disque cristiano. Pero sin Él no puedes ser como Cristo. No has hecho nada en su vista si estás aparte de Cristo Jesús. Como les dije, muchos pueden venir a la iglesia, pueden estar activos en el ministerio, dan esa apariencia de permanecer en el Señor. Y sí están participando en todo, con la excepción de ¿qué? De permitir que el Señor permanezca en sus vidas. Los siguen sacando, empujando para fuera de sus vidas. Pero increíblemente siguen buscando de Él. Pero no lo permitimos seguir en esa comunión con uno. Permanecéis, versículo 15, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Jesús está hablando de qué? De aquel que no ha puesto su confianza en Él. Solo los discípulos, los que son solo discípulos en nombre. No porque lo han recibido en su vida. Y dice, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Está hablando de echar cristianos al infierno? No. Enseñanza falsa, ya vimos esto. Podemos ver un ejemplo de esto y si lo pueden leer, lo pueden anotar, léanlo a su tiempo. Mateo 25, 41 al 46. Pero ahí vemos a los malditos, todos los que han ofendido a Dios y ellos serán echados al fuego. Pero todos hemos conocido a alguien que en un tiempo o en otro tiempo aparentemente buscaban de Dios o a Dios. Ellos asistían a la iglesia, hasta venían los domingos, los miércoles, estaban envueltos en los estudios bíblicos, pero no había fruto.
No había fruto. No permanecieron en Jesús. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecéis en mí, fíjate, mis palabras permanecen en vosotros. Esto es estar en comunión con Él, es tener su palabra en nuestro corazón. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A través de qué? Oración. Pero no es oración, no es que nos va a dar todo lo que nosotros deseamos, pero es de pedir de acuerdo o adentro de su voluntad. Bueno, si permanecéis en Él, sabes que pedir, sabes lo que vas a pedir. Es porque estás en su voluntad. La aplicación, tercer punto, versículo 8 al 11. El versículo 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Fíjate, en que Él será elevado en la vista de todos. En que los verdaderos creyentes tendrán fruto en sus vidas. Que llevéis mucho fruto. Llevéis mucho fruto. Muchas personas sabían cómo éramos. Ven que ahora somos transformados, que somos diferentes, que nuestras vidas han cambiado. Tenemos que compartir que la diferencia en nuestras vidas es el Señor Jesús, que Él está en mi vida y Él recibe la gloria. Y es en eso que glorificamos al Padre. Cuando alguien viene al conocimiento del Señor Jesús, porque tu vida fue un ejemplo, porque vieron el cambio en tu vida. Y te voy a decir, este es el cumplimiento de permanecer en Él. ¿Por qué? Porque lleváis mucho fruto. Porque la gente lo ve en tu vida. Desean lo que tú tienes. Quizás hasta llegan contigo y te preguntan, ay, tú que estás más cerquitas a Dios, que el Señor sea glorificado. Pero comparte el evangelio con ellos, porque ellos mismos pueden tener esa misma relación. Y dice así, y seas así mis discípulos. Esto comprueba que eres un verdadero discípulo. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor en la vida del creyente es evidencia que está permaneciendo en Jesús. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate, obediencia. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si eres desobediente, no estás en su amor. No puedes separar el amor y la obediencia. No se puede hacer. Obediencia a sus mandamientos resulta en permanecer en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es lo que el Señor Jesús nos dice. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido, fíjate. Cumplido. Gozo. Jesús nos está enseñando que el gozo viene en tener fruto en nuestras vidas. Y el fruto es el resultado de permanecer en Él y Él en nosotros, tener una relación con Él. Y vuestro gozo sea cumplido. Lo más cerca que estemos a Él, tendremos más gozo. Tendremos más fruto. ¿Qué es la aplicación en todo esto? Deja preguntarte.
¿Amas a Jesús? Si lo amas, nuestras acciones lo demuestran. Obediencia. ¿Permaneces en Jesús? Mejor preguntado, ¿permites que Jesús permanezca en ti? El verdadero gozo, el gozo de la vida, se encuentra en guardar sus mandamientos, permanecer en su amor. Es donde vamos a encontrar el gozo, cuando eres obediente. Increíble lo que el Señor nos está demostrando aquí en su palabra. Yo no sé en qué situación te encuentras tú en esta mañana, pero lo que sí sé es que Dios nos habla a través de su palabra. Yo sé que ha revelado aún la condición de tu vida. No te vayas de aquí en la manera que llegaste en este día. Arrímate, ven a orar. Va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar contigo. Si no conoces a Cristo, arrímate para que te expliquen el Evangelio y tú también seas salvo. Pregúntate, ¿qué es el fruto en mi vida? ¿Verdaderamente conozco al Señor? ¿O estoy jugando un juego de religión? Yo no puedo contestar estas preguntas por ti, pero es tiempo de venir con el Señor. Entrégate, ríndete. No te vayas en la misma manera que llegaste.